La Biosfera Televisión, entrega de este martes 23 de noviembre. Como cada día vamos a contarles algunas de las principales noticias de la jornada y charlaremos hoy con el recientemente designado secretario de Sostenibilidad del Partido Socialista en Canarias, en la Ejecutiva Regional, uno de los 5 nombres propios de Lanzarote que están en la Ejecutiva del reelegido Ángel Víctor Torres. Es Carlos Espino, que ya está aquí en nuestros estudios y que hablamos con él en apenas un par de minutos, pero antes ya lo saludamos. Señor Espino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Enseguida hablamos con usted de política y de su nuevo cargo y de otras cosas que han pasado en las últimas horas. Espero, si nos permite, antes vamos a poner el reloj de la actualidad en hora con Paola Delgado, compañera de redacción periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Que hoy actualidad, poquita, porque pasa prácticamente todo por la política y probablemente nuestro invitado nos podrá contar bastante más de lo que nosotros podamos compartir con los telespectadores, pero sí tenemos que hablar de una cuestión que ya hace muy pocas fechas un joven de la isla de La Palma nos hablaba, ¿no?, desde su coche en La Palma, que tuvo que arreglar unos papeles y demás, y es de la realidad de numerosísimas familias de la isla de La Palma que se han quedado absolutamente sin nada. Algunas porque literalmente, como en el caso del chico, se le vino todo al piso, el volcán arrasó, la lava arrasó con su vida, ¿no?, incluida la construcción, su casa, su hogar y demás. Y otras porque no pueden acceder a su casa, han quedado sus casas absolutamente aisladas. Palmeros que se han tenido que buscar la vida. Y tú has estado con una familia que se ha venido a Lanzarote, ¿no? A Lanzarote, sí, es una familia que dentro de lo que cabe, y así lo han comunicado ellos, son unos afortunados, porque a pesar de toda esta tragedia, como bien acabas de indicar, Jaime, la pareja con la que hablamos vivía muy cerquita de donde erupcionó el volcán, pero sí que es cierto que no puede acceder por ningún lado, situación de incertidumbre, porque tampoco saben qué va a pasar cuando finalice todo esto, y otra persona que también forma parte de esta familia y que vive, en este caso, en La Laguna, que sí que están pues bastante preocupados porque, como conocemos, ya la lava llegó hace bastantes días a la zona de La Laguna y ha quedado a escasos metros de su hogar, en este caso, con lo cual, pues evidentemente, como comentas, es otra situación distinta a la que ya comentamos de Javier Cruz, que efectivamente vio pues prácticamente derrotada toda su vida, en este caso su hogar, su trabajo y demás, pero es otra situación que también la incertidumbre, evidentemente, se pasa muy mal con eso, ¿no? Y ahora lo vemos, ahora los escuchamos demás, pero una cuestión, de esa otra realidad cuando uno va a hacer un reportaje, ¿no?, y es el factor humano. ¿Cómo los has visto? ¿Cómo es una pareja de personas mayores que de repente se encuentran en esta situación? Pues a ver, es bastante complicado. De hecho, van a ver a 3 personas, que es una pareja y la otra pues la cuñada de uno de ellos, pero se han venido también con su madre, con la madre de uno de ellos, que sí que es bastante mayor, Jaime, y efectivamente, como bien dices, aparte de lo que nos cuentan ahí, hablábamos con ellos, como es lógico, fuera de cámaras. Y evidentemente yo se los decía, es que es imposible, y tú se lo comentabas a Javier Cruz el otro día, llegar a ponernos en su lugar, ¿no? Es muy complicado, pero sí que bueno, está en nuestras manos también dar voz y visibilidad a cómo lo están pasando todas estas personas. Creo que lo mejor es escucharlo. Por un lado hablan Braulio y Melania, que como comentaba, su casa se quedó intacta, de momento, a muy escasos metros de donde erupcionó el volcán, y por otro lado habla Eumelia, que también es cuñada de uno de ellos y que en este caso su casa, de momento, está su hogar intacto en la zona de La Laguna. La casa está situada pues un poco más acá del cruce de La Laguna, de los 4 Caminos, a la altura de la parada de guagua que va hacia Los Llanos. Entonces, pues la afectación que tiene pues ahora mismo pues bastante directa, porque la lava pues se quedó, uno de los desbordes se quedó a 80, 100 metros de la vivienda. Y luego también pues la colada que bajó, que justo arrasó con parte de la escuela, pues también un poquito estamos pendientes, porque si el volcán pues sigue expulsando lava por esa zona, pues más al norte. Todo el día pendiente de las noticias, del Facebook, pues mirando. Y nada, y una situación pues eso, de incertidumbre, a ver qué pasa hoy. Y es un poquito complicado porque te va creando un estado de ansiedad, la verdad que tremendo. Pues nuestra casa se encuentra muy cerca del bodegón Tamanca, a pues 2 kilómetros y medio del volcán aproximadamente.
Bueno, en principio, el sábado por la mañana fue una mañana de muchos terremotos y principalmente uno bastante fuerte a media mañana, y yo estaba en la azotea, y entonces la verdad es que la casa como que se me descuadró toda porque fue muy fuerte. Y entonces yo lo llamé a él y le dije, yo creo que nos deberíamos de ir para casa de mamá, digo, porque no sé, tengo como una sensación rara, digo, con este temblor. Entonces, pues recogimos lo que nos habían dicho, que preparáramos una mochilita con unos documentos y unas mudas de ropa para pocos días. Y entonces ya ahí, pues nada, bajamos para casa de mi madre, y cuando llegamos abajo, justo en ese momento ya, pues el volcán que erupcionó. Nosotros tenemos la casa, de momento en Hedei, aparentemente está bien. Tenemos también un pequeño apartamento en Puerto Nao, al que no podemos tampoco acceder. Y claro, nos veíamos que teníamos que buscar una solución, ¿sí? Y después pues también perdimos una finquita de plátanos que tenía, eso sí la hemos perdido. Y más que nada también, aparte pues de que no puedes disponer de lo tuyo por las circunstancias, pero también un poco nos afecta muchísimo el dolor de todas las personas que conoces, que han compartido contigo montones de vivencias, de no sé, de circunstancias. Es que es fuerte, es fuerte. Me dijo una persona justamente de las afectadas en la isla de La Palma que lo que se te pierde es la vida que has conocido hasta este momento, el mundo que has conocido hasta este momento directamente, ¿no? Y eso incluye lo material, pero sobre todo lo inmaterial, ¿no? El lugar donde jugabas en la calle, la vecina que estaba al lado, que ya no seguirá viva esa vecina, pero a lo mejor vivirá a muchos kilómetros, en fin, un montón de cosas. Se te pierdes el mundo directamente tal y como lo habías conocido, ¿no? Exactamente. ¿Y qué hacen en Lanzarote? Ellos están aquí en Lanzarote. Ellos están aquí porque, como comentábamos, tienen la suerte dentro de todo lo que cabe, y así nos lo decían ellos, son unos afortunados porque han tenido la oportunidad, tienen familia también aquí, y desde el minuto uno que conocieron que lo que estaba ocurriendo en La Palma, les llamaban constantemente y les enviaban mensajes diciéndoles que no lo dudaran, que se vinieran para acá y se quedaran en Lanzarote durante el tiempo que hiciera falta. Es cierto que estuvieron un tiempo viviendo y conviviendo con unos amigos durante casi 50 días, porque recordemos que ya lleva este volcán en erupción más de 2 meses. Durante 50 días estuvieron en casa de unos amigos, pero evidentemente eran muchas personas, es una familia bastante grande, y era imposible, ¿no?, de convivir. Además, teniendo que haber sacado, desalojado toda su casa prácticamente, ha sido una verdadera locura, y así nos lo han transmitido ellos. Pero por suerte, ahora mismo, de momento, están en Lanzarote, y como bien dice, se acuerdan también de todos los vecinos y compañeros y amigos que sí que lo han perdido todo, aunque la situación de incertidumbre, repito, es horrible también por la que pasan. No solo nos han comentado la situación en la que se han quedado sus hogares en este caso, sino también hablamos de las ayudas. ¿Están llegando, no están llegando? ¿Las han percibido en la isla de La Palma? Y por otro lado también, ¿qué esperan o qué desearían en un futuro? Hemos sido partícipes de ello, por ejemplo, la solidaridad en el Ayuntamiento de Los Llanos, que es donde pertenece mi hermana y mi madre. La verdad es que ha sido un desborde de ayuda, de ropa, de comida, de productos de primera necesidad, de higiene, de todo. La verdad, ha sido algo increíble. Luego ya de las ayudas económicas, lo que un poco nos comentan los vecinos es que están tardando un poco en hacerse efectivas. Y luego puedo hablar del Ayuntamiento del Paso, al que nosotros pertenecemos, que también, la verdad, se volcaron mucho con nosotros. Yo siempre he ansiado el aire, y, o sea, me gusta mucho siempre estar al aire libre, todo esto, pero claro, una vez que tú notas que te falta el aire, pues la verdad es que ya el cuerpo ya no rige bien, ya uno se empieza a poner nervioso, ¿en qué va a parar esto? ¿Cuántos días nos quedan? O sea, es como ya un agobio, haciendo que el tiempo camine, o mejor dicho, que esto pase ya definitivamente, porque yo la verdad, sinceramente, suelo ser muy optimista ante la situación. Y yo lo que quería es que este volcán, y casi lo aseguraba en mi interior, que iba a terminar pronto. Y después está algo que yo temo, y es cuando el volcán pase, ¿cómo va a quedar el paisaje? Porque es que ya hay zonas que no las reconoce. Donde vive mi madre mismo, en la laguna, es que ya aquello es una pared que tú no sabes. ¿Sabes? Yo tengo en mi imagen lo vivido, el paisaje que yo veía con las casas, los vecinos, pues no sé, los arbolitos, y ahora es una mole negra,
es una mole negra y eso es impactante. De cara al futuro, a mí me gustaría que esta solución fuera efectiva, que la gente pudiera otra vez retomar su vida normal, aunque esto sé que va a ser difícil, porque hay muchas personas que lo han perdido todo, pues que sigan manteniendo esa esperanza y que en el menor tiempo posible pues esa gente pueda disponer pues de una casa, por lo menos, y de algo para poder hacer la vida, porque si no, en realidad se produciría un éxodo desde la isla hasta otros territorios. Bueno, pues estas dos noticias que acabamos de ver forman parte de una entrevista mucho más larga, de 20 o 25 minutos de duración, aproximadamente, que podrán ver íntegra en nuestro canal YouTube, en el canal de Biosfera Media, en YouTube, ponen ahí Biosfera Media o Biosfera Televisión, aparece el canal YouTube y pueden ver la entrevista lo que mantuvo Paola con esta familia. Esta familia que, como tantísimos otros afectados en la isla de La Palma, vienen, como venimos todos, el resto del mundo, incluido Lanzarote, del largo año y pico de pandemia que todavía lo estamos sufriendo, ¿no? Ahora que está de moda esa palabra, y por ahí puedo empezar a hablar también con Carlos Espino, a quien ya resaludamos, la capacidad de resiliencia del ser humano es espectacular. O sea, es tremendo, ¿no? Una cosa. Yo no sé si decir resiliencia o irnos a lo más antiguo de aguante. Porque se trata de aguantar eso, una pandemia que no acaba, porque sigue todavía, pero que además desemboca en una crisis económica que genera un nivel de sufrimiento adicional. En el caso de La Palma, empeorado, y de qué manera por el volcán, pero con el aviso de que la pandemia puede volver a rebrotar en este momento. Entonces son unas condiciones muy duras, pero yo creo que si nos paramos a pensar, al mismo tiempo hay un pequeño hueco para la esperanza. Yo creo que ninguno hubiéramos sido capaces de imaginar que ante un cierre como el que se produjo se tuviera la capacidad de aguantarlo. Y aquí es cuando nos damos cuenta de la importancia de lo público, la importancia de que en ese momento pues se pudieran adoptar medidas que, bueno, después un constitucional un tanto deformado puede poner en duda, pero todos hemos visto el resultado que ha tenido para que hoy estemos aquí. Cómo se desarrolla en ese momento con un esfuerzo público sin precedentes vacunas en un tiempo récord. Cómo se hace algo que hay que pensar, es que en la Unión Europea somos más de 300 millones, otros tantos en Estados Unidos, sumamos Canadá, Australia, y de repente toda esa gente, podemos hablar de lo que pasa en este momento en el tercer mundo, pero bueno, pero cómo en ese momento se fabrican miles de millones de dosis de vacunas, cómo se distribuyen además en unas condiciones que sabemos de conservación complejísimas, cómo se organiza que la gente acuda a los centros de salud, a los dispensarios, a los puntos móviles. O sea, el esfuerzo que hay detrás y lo que hemos hecho como sociedad, manteniendo además, con todos los errores que seguro que se han cometido, pero manteniendo un nivel de atención importante a las personas más vulnerables. Hombre, a nadie le puede consolar lo que ha pasado, pero sí podemos aprender eso, de la importancia de lo público, de que ese sálvese quien pueda no tiene lugar en este tipo de situaciones. Pues, bueno, en fin, usted asume la vida sigue, las cosas hay que seguir contándolas, esto es así, ¿no? Al final dicen, como es el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, así que vamos a tratar de también adaptarnos un poco a la realidad. ¿Asume usted alguna nueva responsabilidad política, secretario de Sostenibilidad en el Partido Socialista en Canarias? Cuéntenos con qué sensaciones lo asume, con qué perspectivas. Bueno, hay una mezcla, y si se me permite, abusando un poco de la confianza de haber sido visitante habitual de este plató, sí, me permito no empezar por la parte política, sino por la parte personal, con una ilusión muy grande. Siempre me he caracterizado porque me apasiona la vida orgánica del Partido Socialista, y estar en la ejecutiva regional, lo mismo que cuando he estado en la insular, para mí supone, pero vamos, motivo de agradecimiento enorme a mis compañeras y compañeros por tener esta responsabilidad, y me considero obligado a tratar de devolverla pues con el trabajo del día a día lo mejor posible. Desde el punto de vista político, creo que es una responsabilidad bonita. Estamos en el momento de la sostenibilidad. Quienes llevamos el pin la ruedita esta de colores, más allá de que quede molona, es porque hay un mensaje importante detrás, los objetivos de desarrollo sostenible,
que abarcan no solo ese concepto a lo mejor intuitivo y limitado de la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, sino también la sostenibilidad humana. Es transversal, ¿no? Además Totalmente, o sea, la sostenibilidad por definición es garantizar las mejores condiciones de vida a la población de un territorio y permitir que eso se mantenga en el tiempo. Es un pacto además de solidaridad intergeneracional. Eso es sostenibilidad. Entonces no podemos dejar de lado pues la lucha por la igualdad, no podemos dejar de lado la atención a las personas más vulnerables, no podemos dejar de lado la atención a la discapacidad, a la diversidad. Es algo totalmente transversal. ¿Qué pasa? Que hace unos años nombrarle a alguien secretario de Sostenibilidad, pues decía, pues bueno, a ver cómo escapamos, a ver qué hacemos. Pero es que estamos en el momento de la sostenibilidad. Los fondos Next Generation vienen asociados totalmente a la sostenibilidad. El lenguaje que hablábamos algunos y algunas socialistas hace unos años, resulta que hoy es el dominante en Europa. Era muy romántico esto de hablar de sostenibilidad, incluso algunos se reían en el salón de plenos. Sí. Además, usted tuvo una bronca y se fue incluso un día con Pedro Sanginés y tal, en aquella época, año 98, 99, ¿puede ser? No, un poquito después, lo que pasa es que 2000, no, sí, claro, 2008-2009, exacto. 2008-2009, sí. Exactamente, o sea, y hoy resulta que todo eso que algunos se permitían por pura ignorancia reírse, resulta que es el idioma que se habla en Europa. En este momento se habla de los planes Next Generation, están muy relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el caso concreto de Canarias vamos a tener la enorme suerte de que el día 2 de diciembre se presentará en los Amigos del Agua la Agenda 2030, la Agenda de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, que durante estos años se ha ido preparando. Entonces, en ese momento me siento un privilegiado por poder trabajar en un área que va a ser definitiva en los próximos años. Claro, es que la pregunta era esa, porque es cierto lo que acaba de comentar usted, ¿no? Que evidentemente lo ha tenido mucha gente en boca siempre, la palabra sostenibilidad, pero es cierto que nos ha costado ver avances en ese aspecto. Aquí en Canarias, por lo que está comentando, entiendo, tenemos los recursos, ¿por dónde hay que empezar? Que imagino que será una de las cosas que se abordará en esa presentación de esa agenda. Claro, ahí tenemos que empezar a hablar, y lo siento porque suena manido, pero es que quienes han tenido la obligación durante estos años de desarrollar esos retos los han dejado, por tanto sigue sonando la misma música, pero no porque no seamos capaces de pensar en otras cuestiones, sino porque son asignaturas pendientes. Y ahí estamos hablando, por decirlo rápido, de la descarbonización de la economía. Es decir, hay que bajar las emisiones, hay que reducirlas, hay que ser neutrales y hay que compensar incluso lo que se ha generado de aquí para atrás. No es un capricho, no es un objetivo que de repente se le haya ocurrido a uno con mayor o menor fortuna pensando que llame la atención, se trata de una necesidad imperiosa. Estamos subiendo la temperatura media anual a unos ritmos superiores a los peores escenarios en los que habíamos previsto. Y lo que debe entender la población en general es que no es un tema de que haya más calor o menos calor, eso es meramente anecdótico. ¿Por qué? Porque siempre hay maneras de defenderse del calor, acostumbrarse a demás. No, estamos hablando que desde que sobrepasemos una cota que no termina de estar clara dónde está, por tanto no sabemos si es más próxima o menos próxima, puede variar radicalmente el clima del planeta, lo que se denomina entrar en una fase caótica. O sea, es decir, hay un momento donde el riesgo no es que haya más calor o menos calor, sino que se altere, por ejemplo, la corriente del Golfo. En ese momento el clima variaría de una manera radical y nosotros podríamos convertirnos en algo totalmente desértico o, por lo contrario, tener constantemente perturbaciones encima. Hay mucho trabajo que hay que hacer. De todas maneras, el que está viendo la televisión lleva 10 minutos charlando con Espino, debe pensar que la tele está rota, hablando de cambio climático, de sostenibilidad, que es un tema que le apasiona a Espino y es lo sustancial de lo que deberíamos hablar. Pero la gente debe estar dando golpes a la tele diciendo que no está hablando nada del pacto y nada de eso. Ahora vamos... Tranquilos que llegamos. Ahora vamos con el tema. Me imagino. Les ha abandonado el Partido Popular, les ha echado un arrecife diciendo que son incapaces, desleales y que rozan hasta lo delictivo, dando permisos para eventos sin que haya papeles, aunque ya el señor Mendoza nos dijo el otro día que estaban los papeles. Vamos, clarísimo. Yo creo que son unas declaraciones que precisamente no califican al Partido Socialista, sino que descalifican a la persona que lo hizo. O sea, no se puede terminar la relación con un socio de gobierno con una especie de memorial de agravios, y alguno de ellos remontándose al año 2019. Suena a disculpa infantil, de las que me daban mis hijos hace muchos años. No, es que él me pegó antes de ayer. No, hombre, seamos un poquito más serios. Y yo creo que Astrid Pérez tenía una ocasión fantástica de explicar que, bueno, que se había cerrado un pacto en Madrid
podría decir que está a favor, podría decir no responde totalmente a mi criterio, pero bueno, somos una fuerza seria, responsable, y si nuestro partido asume este compromiso, pues rompemos el pacto con el PSOE. Y no pasa nada, se explican las cosas sin necesidad de entrar en este tipo de descalificaciones cuando además son radicalmente falsas. ¿Y a ustedes Ferraz no les apretaba para que rompieran con el Partido Popular? Con Ferraz lo que tuvimos fue muchas dificultades para formalizarlo, pero cuando se les explicó que nuestro objetivo no era gobernar con el Partido Popular, nuestro objetivo era que Coalición Canaria, después de una serie de años que considerábamos catastróficos para la sociedad insular por su manera de gobernar, pues entendíamos que no debían formar parte de los grupos de gobierno. Eso sí, desde que nos autorizaron, eso ya no se vuelve a poner en cuestión, porque hay una cosa que se llama seriedad, que se llama rigor, que se llama coherencia, y nosotros la tenemos mientras que otros no, y lo han demostrado con este tipo de cuestiones. De hecho, aquí lo que llama la atención es que cuando la alcaldesa de Arrecife comunicó esta decisión, dijo que esto estaba sucediendo prácticamente desde el minuto 1. Y nosotros lo que hemos preguntado, evidentemente, se lo preguntábamos el otro día a Alfredo y más, es que ocurriendo esto desde el minuto 1, ¿cómo se tarda tanto, ¿no?, en tomar una decisión cuando en las entrevistas como la que le estamos haciendo a usted hoy nos comentaban que el pacto en principio gozaba de buena salud? Clarísimo, por lo tanto, o la alcaldesa mentía antes o ha mentido ahora. Es así de claro, nosotros nos mantenemos en lo mismo. El pacto gozaba de buena salud, con dificultades, por supuesto, porque seguro, para empezar por donde me tocaría, que mis compañeros y compañeras seguro que hubo momentos en que cometieron errores, no hicieron las cosas bien y demás. Seguro además que por parte del Partido Popular sucedería lo mismo. Con total certeza además, la alcaldesa tiene un carácter que es un poquito complicado de llevar, pero bueno, se hacían todos los esfuerzos habidos y por haber, porque hay una cosa que estaba por encima de eso, que es la estabilidad de las instituciones, y que entendíamos que el pacto estaba siendo conveniente para Arrecife. Pues bueno, mientras entendemos eso, nosotros nos hemos mantenido totalmente leales a un pacto que, ya digo, nos costó mucho explicar dentro de nuestra organización, pero una vez que dimos las explicaciones adecuadas y se da luz verde, lo pusimos en marcha, y nuestra intención siempre, y ahí están las declaraciones que se han hecho en esta casa, nuestra intención siempre fue mantenerlo hasta 2023. Y ahora a la respuesta posterior del Cabildo del cese de los consejeros del Partido Popular, porque en este caso, según anunció eso la alcaldesa, dijo pues que no creía o no tendría por qué haber cambios en el Cabildo de Lanzarote, porque bueno, palabras de ella no había tenido la misma suerte que sí que tenían en el Cabildo Insular. Vamos a ver, es que hay cosas que de puro ridículo, yo sé que se me tiene que hacer la pregunta porque ya que ella dijo eso hay que preguntarlo, pero le cuesta a uno aguantar la risa. O sea, vamos a ver, provocas una agresión a tu socio de gobierno, además con una falta de educación importante en la manera de referirse a las personas que habían estado con él, y pensar que eso no tiene consecuencias, pues hombre, es absurdo. Aparte de todo, yo no sé si ella había reflexionado una cosa, que nosotros hicimos ese pacto porque era la única manera de que Coalición Canaria no estuviera gobernando. Ahora, si en el Cabildo tenemos una manera diferente de que no gobierne Coalición Canaria, desde luego el PP no ha sido nunca nuestro socio de referencia. Lo hubiéramos continuado respetando, a pesar de que en el Cabildo teníamos esa posibilidad, como veníamos respetándolo, por una razón muy sencilla, porque tratamos de ser serios y consecuentes con los pactos que hemos firmado. Ahora bien, una vez que Astrid Pérez rompe el pacto, porque ella no cesa a los concejales de Arrecife, ella rompe el pacto, quiebra la confianza entre las dos organizaciones. A partir de ahí a nosotros nos queda solo un camino. Pero las bases, porque muchas veces este tipo de mensajes se lanzan en lugar de pensar en el pueblo, pensando en las bases, ¿no? Entonces queda muy bien diciendo que los socialistas han sido desleales, no sé cuántos, las bases, las masas del Partido Popular estarían enfervorizadas y demás. ¿Qué es mejor, eso o hacer como la presidenta del Cabildo, que incluso ayer mismo regaló los oídos a Ángel Vázquez, agradeciéndole la organización de un evento que yo creo que puede estar muy bien, y cuando ya no está en activo, sino que lo cesó ella misma, ¿no? Claro, también lo hizo en la rueda de prensa de ese día y dijo que ella no iba a entrar a descalificar el trabajo de los consejeros que hasta el momento habían estado trabajando con ella. En absoluto, y entiendan una cosa, que por mi papel como jefe de gabinete conozco perfectamente todas las veces que a la presidenta no le ha terminado de gustar cómo se ha resuelto una cosa, pero hay una cosa que se llama respeto, y entonces hay un consejero que en un momento determinado ha hecho una cosa que puede gustar más o gustar menos, pero oye, se entiende que encaja, no distorsiona, pues ya está, se coge y se acepta.
Pero sobre todo yo creo que lo menos que necesitamos en este momento son mensajes precisamente para el núcleo de irreductibles. Eso, pues si piensas eso del PSOE, no haber ido con él, eso de entrada. Pero nosotros yo creo que estamos resolviendo la situación con la normalidad que esto requiere. En Lanzarote va a ser muy difícil que se produzcan en mayorías absolutas. Somos además una isla que si algo ha vivido son pactos, repactos, contrapactos y demás. Y yo creo que la ciudadanía tiene que entender ese tipo de cosas con normalidad cuando se explican con normalidad. Es que si no, nosotros mismos estamos contribuyendo a que se genere una visión de la política distorsionada, el pacto como algo poco menos que perverso y que siempre responde a otro tipo de intereses. No, mire, nosotros hemos terminado de contar los votitos y tenemos una cuota de confianza que da para esto. A ver si la podemos juntar con lo de otro para hacer algo más. Esa es la esencia de... Ayer dijo Echede Eugenio, aquí mismo donde está usted sentado, que hubo llamadas del Partido Socialista a Coalición Canaria para cerrar ahora un pacto y dijo, no creo que se atrevan a negarlo. Pues para no llevarle la contraria no me voy a atrever a negarlo, pero sí a desmentirlo. Digo por si le sirve, si le sirve algo. No se ha producido ningún tipo de llamada y no se va a producir. A pesar de las intoxicaciones que en este momento se están haciendo circular. Me llamaban ahora antes de llegar sobre, mira, ¿qué están diciendo en el Parlamento, Clavijo? No, están tratando simplemente de mover el árbol a ver si nosotros nos ponemos nerviosos y en un momento determinado pues tratamos de acceder. Clavijo viene mañana. No sé. Pues no creo yo que esté previsto en este momento que se reúna con el Partido Socialista. No estamos en este momento en esas claves. Nosotros en este momento, Arrecife, pues estamos recogiendo nuestros bártulos. Por cierto, con la falta de elegancia de que llegaron los concejales después de un fin de semana en el que no se podía haber hecho nada y encontrarse sus pertenencias metidas en cajas, a esa misma hora estaban los consejeros del Cabildo en sus despachos con normalidad recogiendo las cosas. Digo por las diferencias. A unos se les empaqueta todo y se les pone en la puerta y a otros se les permite con total normalidad que recojan sus pertenencias, que han sido compañeros del grupo de gobierno y que seguirán siendo compañeros en el Pleno. Pero vamos, nosotros en este momento en Arrecife somos conscientes de nuestro papel y en el Cabildo tenemos muy claro lo que queremos hacer, que es formalizar un acuerdo de largo recorrido con quien consideramos nuestro socio preferente y nos sentimos liberados para hacerlo. Estamos gobernando con Podemos en el Estado, estamos gobernando con Podemos en el Gobierno de Canarias. Hay varias comunidades autónomas, centenares de ayuntamientos gobernados por fuerzas del bloque de la izquierda. Nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo ahora en el Cabildo de Lanzarote, lo tenemos clarísimo. Por tanto, bueno, perdón. No, yo es que iba a preguntar lo mismo que tú seguramente. No, simplemente de cara a los ciudadanos, efectivamente, que si se refuerza ese mensaje que ya anunció la presidenta en la rueda de prensa cuando comunicó lo del cese de los consejeros del Partido Popular, se refuerza ese mensaje de que Lanzarote no va a sufrir inestabilidad y que por tanto las negociaciones son en esa línea que acaba de comunicar. Se refuerza totalmente. Esta mañana lo comunicaban los compañeros de Podemos, después de una reunión mantenida ayer con la presidenta. Hay una voluntad total de garantizar la estabilidad. Ojalá eso se pueda materializar además en un pacto que suponga la entrada de los consejeros, de la consejera y el consejero de Podemos en el Cabildo. Si por algún motivo no lo consideraran adecuado, de todas formas trataríamos de suscribir un pacto que dejara muy claro cuál es el territorio en el que nos vamos a mover a lo largo de estos meses. Porque tenemos la voluntad de que se produzca esa confluencia en el gobierno cotidiano del Cabildo. Y además no lo ocultamos ni se lo escondemos a nadie. Nos encantaría que cuando llegue la próxima legislatura los números permitieran arrancar desde el principio, y no solo en el Cabildo, con un gobierno con el bloque del bloque de izquierdas con el que nos sentimos muchísimo más cómodos. Pues tenemos que ir terminando ya, y aunque en principio está agendado, pero estas cosas nunca se sabe, que la presidenta nos visite el viernes pues para charlar y para tener una entrevista, yo sí quiero preguntarle, usted es jefe de gabinete de la presidencia, ¿cómo está la presidenta? Están viviendo ustedes un momento personal y político, pero la presidenta personal, por razones obvias de cercanía en San Bartolomé y demás, de un tema dramático, ¿no? El tema del fallecimiento de Alexis, y viene este zarandeo político prácticamente seguido, sin tiempo de salir a la superficie a respirar, ¿no? ¿Cómo está? Yo creo que elegir ese momento para hacer lo que se hizo califica perfectamente a la persona que toma esa decisión. ¿Y qué nos queda a los demás? Pues
apretar los labios y seguir trabajando y tratar que las cosas funcionen, pero evidentemente eso, no nos toca a nosotros calificar el comportamiento de alguien que se ha retratado perfectamente delante de la sociedad insular. Pues aquí lo dejamos. No, simplemente era lo último con respecto a lo primero que comentamos de lo de la ejecutiva, que figuran 5 conejeros, simplemente que si considera suficiente la representación conejera lanzaroteña. Una harta. La cuota. Claro, claro. Y sobre todo porque hay una cosa de la que me precio que suceda como militante del PSOE en Lanzarote. El PSOE de Lanzarote siempre ha llegado a los congresos regionales a sumar y a construir. Y si en algunos momentos, lo digo por cuando me tocó ser secretario general, lo mismo que hizo Manolo Fajardo, lo mismo que ha hecho María Dolores Corujo, si en algún momento para que el Congreso salga bien, a lo mejor Lanzarote debe renunciar a arañar una cosita, pero eso facilita que salga una ejecutiva potente y demás, creo que el PSOE de Lanzarote en ese momento siempre ha demostrado que gana su influencia no solo por lo que suma en la ejecutiva o en el comité regional, sino por un comportamiento constructivo que hace que después tengamos a lo largo de los 4 años restantes mucha más influencia que el que en un momento determinado condicionó o se atrevió a condicionar un Congreso por una mera posición de poder. Pues ahora sí, aquí lo dejamos. Muchas gracias, Carlos Espino, por haber venido. Pero esto ha sido rapidísimo. Muy rápido. La vida pasa en un tal. Y eso que voy a hacer, tratamos de sostenerla, de que sea sostenible también. Sí, pero con el mono que yo tenía se me ha ido súper rápido. Pues ya le dije el otro día a Alberto Acosta, que me dio mucha envidia. Digo, tiene que venir, 2 días ha tardado en venir y me gustaría que repitiera más a menudo. Muchas gracias. Venga, tomamos nota. Gracias. Buenas tardes. Vamos a ver, hoy se ha presentado la muestra de cine de Lanzarote, que ya la tenemos aquí, que es interesantísima y que además va a abordar un tema que conocemos perfectamente, que es el viento, entre otras muchas cosas y facetas, ¿no? Vamos a verlo. Estos últimos días de noviembre, puntual a su cita en esta rueda de prensa para poder inaugurar la 11ª edición de la muestra de cine de Lanzarote. Este proyecto se ha convertido en un referente cultural del cine independiente, tanto nacional como internacional. Durante estos días, la muestra se desarrollará desde el 24 de noviembre, desde mañana hasta el 5 de diciembre. Tendremos un sinfín de actividades organizadas. El tema de este año es un tema, como en ediciones anteriores, que hemos querido que sea profundamente insular, profundamente conectado con nuestra isla. Igual que en ediciones anteriores abordamos la cuestión del volcán, la cuestión de la sal o la cuestión de la superación de las crisis, este año hemos querido seleccionar un tema que es determinante, que ha marcado la historia, que ha marcado la naturaleza y que ha marcado la cultura de nuestra isla. Pero no solo de nuestra isla, también del mundo. En ese sentido, el tema del viento, que es el tema central de la muestra de cine este año, como digo, va a abordar pateadas por lugares emblemáticos de la isla. Iremos a ver los juguetes del viento de César Manrique, iremos a ver los molinos y las molinas que existen tanto en la zona de costa como en la zona de interior. Iremos y tendremos la posibilidad de experimentar la fascinante naturaleza del mundo del jable en el centro de la isla. Bueno, pues tiene muchísimo que aportar y que ver, un tema con otro. La muestra de cine también siempre muy presente con las políticas sostenibles o los aspectos sostenibles, lo cual nos parece perfecto, nos parece muy bien. Vamos a saludar ya a quienes nos acompañan en esta recta final del programa. Domingo Rivero, periodista, compañero de redacción. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y José Ramón Sánchez, periodista, delegado en la isla del diario Canarias 7. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Todo bien? Creo que sí. Vienes, lo puedes decir si quieres. Bueno, no sé si se puede decir o no. Sí, se puede decir lo que quieras. Vienes del Hierro. Pero hoy no. No, ya, pero que has estado en el Hierro. O sea, bien, ¿no? Estupendamente. Vas a una isla donde hay asesinatos y drogas y... La isla además está totalmente volcada con la serie. Allá donde vas siempre te ves códigos QR o... Pero de orgullo. Sí, sí, sí. Claro, ¿no? Porque aquí mismo dijimos un día eso de que... cuidado con vincular Marbella con no sé qué y con no sé cuánto. Presumen de ello y además claro. Hay muchos turistas que van buscando localizaciones, espacios, ¿no? Exacto, donde se grabaron las dos temporadas de la serie. Sí, y se genera una industria también alrededor de eso. Y vengo además, porque comparando, me
gusta siempre valorar, sabes que me gusta viajar, que es una de mis pasiones, y me gusta luego comparar lo que veo para ver qué se puede extrapolar hacia Lanzarote y qué tenemos de bueno con respecto a los demás. Aquí deberíamos volver 20 años atrás, por lo menos. A ver, tienen problemas importantes, sobre todo en cuanto a carreteras, en tanto que la orografía que disponen es la que es, pero a cambio es verdad que está muy bien cuidada. No vemos esa basura que, por ejemplo, en los márgenes de carreteras, que sí padecemos nosotros en muchos espacios, además a primera vista. Lo que ocurre que, por ejemplo, es que en el Hierro te das cuenta de que Canarias todavía tiene muchísimo que recorrer a nivel político y administrativo, sobre todo, para que todos nos sintamos de igual a igual entre las islas capitalinas y las islas no capitalinas. Porque aquí nos quejamos, por ejemplo, de la cesta de la compra, lo cara que es, de los carburantes que están aquí desorbitados con respecto a las islas capitalinas. Bueno, pues si vas al Hierro es incluso peor, porque la gasolina y el gasóleo está a precio de península. O sea, es increíble, ¿sabes? Es que creo que solo hay un dueño de una gasolinera. Hay tres estaciones de servicio. Claro, es que en el Hierro son menos habitantes que en Argana. Eso, y por lo bueno, ya por ejemplo, te puedo decir que en el Hierro están muy avanzados con el tema del contenedor marrón, ese que va a ser obligatorio en Lanzarote el próximo año, pues ahí está ya normalizado. Y la piña tropical, que será más barata que aquí también. Es bastante más barata también. Los aguacates son los mejores. Y además en ambos casos abundan y están muy buenos. Está bien, y luego también el tema de lo que es ver la central, que producen energía y viven de energías limpias al 100%. Y es admirable ver cómo funciona, además, a nada de Valverde. Tú fíjate con qué cosas me fijo también. Hasta aquí ya te digo yo, cómo cambian los tiempos. Hace 30 años no te fijarías en todo esto. Pues hasta no, aquí, sí, también, porque por ejemplo, insisto en el tema de los contenedores de colores, que eso fue un viaje que hice a Verona en el siglo pasado. De todas formas, tampoco hay mucho más que fijarse en el Hierro, no vamos a engañar. Es que ves lo que ves, lo que hay, que es así. Que no estaba todavía, no le había dicho la azafata de Winter y apaguen los móviles, y ya se rompió los pactos de Lanzarote. Según estaba entrando en el avión, además vuelvo, coincidí en el aeropuerto con HD Eugenio, que viajaba justo también hacia Gran Canaria, pues casi como... Y no sabía nada, ¿no? Algo me dijo de que intuía que venían gordas. ¿Notaste si lo estaban llamando los socialistas todo el rato? En ese momento. En ese momento nos estuvimos además hablando y me decía, eso, a ver, ya en tono un poco jocoso le preguntaba, bueno, y incluso luego whatsappeando, en un vuelo, cuando aterrizamos yo en otro, le digo, ¿y qué? Y ahora si te ofrecen ser alcalde con el PSOE, y me mandó un mensaje con una sonrisa, le digo, ¿eso qué es? ¿Que sí o que no? Y ahí me quedé con la duda. Vale. Dice ayer HD Eugenio Mingo, hubo llamadas del Partido Socialista y no creo que se atrevan a negarlo. Hoy Espino no lo ha negado, sino que lo ha desmentido. ¿Ha una clase de lenguaje para los que no estemos demasiado puestos? De todas formas, a ver, es que al final, aunque las haya habido, ¿no? Ya veremos los resultados. Tampoco en esto a ver, yo tampoco descarto que no las haya habido, ¿eh? En el momento, en el calentón del Partido Socialista, porque tuvo que haber sido un calentón, y por lo que acaba de decir también Carlos Espino, el momento elegido, que todavía yo creo que les hizo todavía, les fastidió mucho más, por no decir otra palabra. No te extraña que en ese momento alguno del PSOE haya llamado diciéndole, pero claro, una cosa es llamar por teléfono y otra cosa es sentarte a negociar. Y una cosa es que llame Roy y que diga, oye, mira, resulta que me ha dicho que me quede y no nos podemos quedar todos. Hay que saber diferenciar un poco, pero sí que es cierto que en el momento del calentón, bueno, pero la rueda de prensa de la presidenta fue esa misma tarde. Claro, y dijo claro que donde estuviese Coalición Canaria no iba a estar. Claro, porque yo incluso había pensado, digo, hombre, estratégicamente lo que dijo la presidenta en esa rueda de prensa a lo mejor se lo podía haber ahorrado, porque claro, puedes dejar una puerta abierta, pero es que está claro que ya desde el mismo momento dijo que con Coalición Canaria no iban a gobernar. Entonces, claro, lo que no vas a hacer es hacerle un pacto, hacerle una llamada, porque como estrategia política, evidentemente no... Desde el Hierro, pero con internet y con ordenador y demás, toca pues, trabajar también un poco y demás, ¿sabes cómo fue la cosa? Bueno, los cánones se comportaron unos y otros siguiendo los parámetros que supuestamente todos intuyamos. Pero yo dejo en el aire la duda, y apenas que ya se marchó el señor Espino, de qué hubiese acontecido si la presidenta no hubiese obrado del modo que lo hizo. Hubiese decidido dejar a los consejeros del PP hasta hoy o esta semana todavía en el gobierno, porque hubiese creado entiendo yo, una bicefalia en el PP,
Porque claro, a ver qué pasaba si de repente unos estaban en un... O sea que Loli Corujo, en lugar de pensar en el PP, tiene que pensar en el PSOE. No, y si hace eso, se la meriendan en el próximo Congreso Insular. Pero directamente. Pero para provocar a ver qué pasaba, o sea, porque tiempo de cesar no tenía. Que se le iban a merendar. Bueno, el Congreso todavía queda. No, así van a perdonar las bases de no, evidentemente. Claro, te están agrediendo y tú estás diciendo, y además, no pasa nada. ¿Sí? El PSOE tiene la garantía de que en cuanto Podemos diga que sí, que entiendo que va a ser así, salva la mayoría absoluta de todas. Sí, sí, yo creo que no va a haber ningún problema. Es que Podemos ahora también está en una encrucijada, es decir, una cosa es que a lo mejor no quieran entrar dentro del pacto de gobierno, pero claro, tú imagínate un pleno, ponerse a votar en todo con el Partido Popular y con Coalición Canaria. Bueno, yo creo que tardan menos en votar que en llamarle desde Gran Canario de Madrid diciendo, niños, ustedes... Van a entrar porque Podemos ya ha dejado de ser un partido del no gobierno, están gobernando en Madrid, están gobernando en Canarias y en Lanzarote tienen la espina clavada de haber podido gobernar en los tiempos de Carlos Meca y compañía para echar a Pedro Sanginés, no lo hicieron. Reventaron el partido por dentro y ahora se les presenta una segunda oportunidad. Y además sería una paradoja decir ahora que no otra vez. Por ejemplo, el consejero de Podemos en el Cabildo no quiera gobernar con el PSOE y sea asesor en el Ayuntamiento de Tía gobernando con el PSOE. Claro, es decir, tú me estás diciendo que no quieres ser consejero, pero sí quieres ser asesor en el pacto en un Ayuntamiento de Tía. Pero no cualquier ayuntamiento. Podemos se dice que no quiere entrar en el pacto en el Cabildo de Lanzarote para echar a Sanginés, porque no quería poner a José Juan Cruz de presidente, porque entendían que había aprobado el campo de golf una noche hace siglos, etcétera. Y lo primero que hacen en estas nuevas elecciones es gobernar con José Juan Cruz. O sea que... Eso digo que sería tan contradictorio que los consejeros de Podemos dijeran no queremos saber nada en el Cabildo y después estén gobernando, e incluso uno de los consejeros siendo asesor en el Ayuntamiento de Tía, bueno, es que... Pero que además la política tiene eso otra cosa. Mira, eche de Eugenio ayer. ¿Sostiene usted que a Astrid Pérez le engañó? Sí, me engañó, lo sostengo, pero agua pasada no mueve molinos. Hala, venga, muerto al hoyo, vivo al bollo. Es que si no, es que eso pasa con la misma vida. Hay que pensar en el pueblo. La vida en general, ¿no? Y la vida en general. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho en cualquier situación, no voy más a ese bar? No, eso no. Lo que decimos es no vuelvo a beber. Lo que decimos es no vuelvo a beber, no que no iré a este bar. Y al final caes, ¿no? Es decir, que... Porque ¿cómo se ve desde fuera de los municipios implicados, de Arrecife en particular, la situación? Porque los demás municipios a veces nos tomamos un poco a chufla, es decir, de verdad, que cuando por fin consigo librar, en mi caso, siempre llega el poderoso a meternos otra vez en el fregado. Pues claro, además corremos el riesgo de que salte a otras... Pero ¿de qué otra manera que no sea tomárselo a chufla para evitar que te dé un ictus, te puedes tomar el que se rompe el pacto hoy y a los 5 minutos enchufas a 3 del Cabildo como asesores? Es que de verdad, 3, ¿no son más? Bueno, no lo sé, yo sabía hasta 3, Jacobo Medina, Kiko Aparicio y Monzón. ¿Hay más? Creo que también era Santana. ¿Nerea también? Sí. ¿Asesora en Arrecife también? Sí, Cago en 10. Arrecife tiene que ir como un tiro esa ciudad. Sabían la reacción que iba a tener el Cabildo, ahí está claro. Sabían la reacción que iba a tener el Cabildo de Lanzarote con el cese de los consejeros del Partido Popular, que no es lo que dijo la alcaldesa, que la alcaldesa dijo que no creía o no debería de haber habido reacción ninguna por parte del Cabildo. Se tiene que estar notando ya, tú que eres de Arrecife, bueno, ustedes dos, se tiene que estar notando. Yo vengo a Teguise. Ya se tiene que... es verdad que de Costa. Aunque me críen en Arrecife. Algo se tiene que estar notando ya en Arrecife, que echaron a los inactivos estos del PSOE. Han contratado a 4 asesores nuevos, la ciudad tiene que ser... A los gandules del PSOE. Bueno. En fin, bueno, podrían tener muchos... Ya debemos estar cerca de Singapur, más o menos, en apariencia, ¿no? Sí. Esa ciudad. Yo creo que los de Coalición Canaria van, bueno, como le pasa, el que entre en Arrecife no va a tener horas para arreglar la ciudad. Y es curioso, el otro día, creo que lo dijo Saúl en un artículo de opinión, es que dice que la alcaldesa ofreció quedarse a Roy González porque hizo una labor excepcional en el ámbito de su parcela deportiva, de concejalía, que yo la verdad que no lo sé, o sea, no llevo muy de cerca el deporte y seguramente lo habrá hecho bien. Así lo dicen, lo comentan los vecinos, todos los vecinos en general. Pero la gran obra que debería de hacer en el deporte es el Palacio Municipal de Argana, y eso sigue empantanado y cerrado. Dices tú, hombre,
todo no fue redondo. Y un saludo a Roy, que es un trabajador Pero nato. eso como Pero- hablamos de que hoy también los de Lanzarote en Pie, en Arrecife, pues dijeron como que les había dado un caramelo envenenado también en la reunión Sí. famosa que fueron. Es decir, Mira, que te hayas Leticia- dado cuenta hoy que te habían dado un caramelo envenenado. Espera, que es verdad que no lo hemos hablado. Ha habido rueda de prensa. Cortesía, si sabe que van a vacilar vas a ver qué contigo. te ofrecen, oye. Pero es que en serio, ¿tú por cortesía te lo crees? Hombre, ya que me invitan al café, sí. Hombre, pues no creo yo que Lanzarote en Pie no tenga No, para a ver, tomarse 2 cafés. A Pero, ver, soy un representante público. Yo llevo... pero si te van a utilizar, escúchame, una cosa es ser público y otra es ser tonto. Hay dos A cosas ver, diferentes. pero es que déjame que terminito. Y yo luego inciso, pues... Luego insulta a José eso. Ramón. Que no digas que sean, que no estoy diciendo que sean tontos los de Lanzarote en Pie. No, Me quiero- refiero no, a que quiero una cosa es ser La público. acción, Exacto. el acto. Son concejales que representan a una serie de ciudadanos que han votado por esta opción política. Sí. Y en Y que no quieren consecuencia... saber nada del PP. Vale, yo voy y... Oye, mire, pero es que es justamente lo que han dicho esta Y mañana. a otros en rueda de muchos prensa, ciudadanos porque los dejaron en palanca, los Eh, que votaron Podemos, por ejemplo. Es más. Esos ya no tienen solamente- representación. Exacto, que ese es otro cantar. Pero lo que se dijo en la rueda de prensa es que la alcaldesa no es una persona de fiar, además así literalmente, entre otros... ¿Y se dieron cuenta en esa Pero- reunión? No, yo creo que ya venían enseñados de antes, pero bueno, fueron a corroborarlo a lo mejor, yo qué sé. Ya, pero yo voy a esa reunión, lo primero que digo es no me hagan ninguna fotografía para que usted no me venda a mí como que lo que dijo la alcaldesa en su momento. Voy a iniciar una ronda de contactos cuando sabemos que no había ronda de contactos, que era todo un paripé. Entonces yo voy a una reunión, pero digo, a mí no me saques tú de la fotito, que fue lo primero que hizo la alcaldesa de Recife con su gabinete de prensa. Lo primero que hizo fue sacar, porque ni siquiera la sacó Lanzarote en Pie. Entonces, yo voy a una reunión, pero no me hagas tú a mí cara del público para vender que estaba haciendo una ¿Están ronda de haciendo contactos. algo malo? Bueno, algo ilegal, pero- algo ilícito, Ya, algo pero en inmoral o amoral siquiera. Hombre, pero en política también a veces pero, los gestos. Yo creo son que hay que Es como- escuchar. es como cuando hacen la ronda de contactos para elegir presidente del gobierno. Pedro Sánchez se reunió con todo el arco político, no sé si con Vox, pero porque Claro, pero pero por, no es por lo las mismo al diferencias que había. principio del mandato, por no vale, al principio, al ¿Rufián va a ver al principio Borbón? técnicamente, Sí, ¿no? a ver, están invitados. Luego que uno Pero va, pero vaya yo o creo que va, vaya, ¿no? pues Yo no la lo verdad que recuerdo va. si fue o no fue, pero por ejemplo de Podemos Unidas Podemos sí que fueron. Echenique oye, con eso. escucha, y Eh, te vas, y yo- ya decidirás qué hace. Yo estoy de acuerdo. Mira, hoy cuenta en el periódico El País Pablo Carbonell, que acaba de escribir un libro que tiene un Muy- nombre muy muy, simpático, muy ¿no? raro y El que es título, una crítica brutal bueno, pues a la industria del entretenimiento y pero vamos, las chorradas, digamos, ¿no? No, que no son tan chorradas. Pero bueno, en fin. Y entonces dice que él está a favor del diálogo y tal. Y pone la anécdota de Wyoming y de Abascal, que coincidieron en un bar en Madrid. Y coincidieron, como la visita de Pablo Casado a la misa como la No, de no, Franco. era un bar Fue normal, también no coincidencia. era un bar facha, era un bar. No, pero que fue normal. también coincidencia, quiero decir. Exacto. Y entonces, pues se presentaron y tal, ¿no? Entonces Abascal le dijo tal, dice, soy Abascal, y dice, pues se conserva usted muy joven para la edad que tiene. Le contestó Wyoming, pensando diciendo, a ver, como que era un jugador de fútbol, tal. Dice, no, yo soy el líder de Vox. Dice, pues nunca dos pensamientos tan antagónicos han estado hablando en el mismo momento, o algo así, dijo Wyoming. En definitiva, que yo, hombre, yo de Leticia Padilla, pues voy. Que me dejo sacar fotos, que probablemente no. Digo, vamos a ver, aquí hemos venido a otra cosa. ¿Qué más da? Hombre, ¿qué más da? No, porque tú ver, no puedes lo entrar que en una- importa es el fondo. Pero vamos a ver, el El fondo fondo y el no te han trasfondo. aprobado una moción, no te han Vale, aprobado una pues- moción Es que en eso 2 lo años dicen y también medio. los Precisamente, decirle, mire argumentos, señora, eso lo dicen vengo a también escucharla, los vale, usted ya se ha argumentos. quedado a gusto, para que sepa que le voy a decir Bueno. que no, por esto y por esto. Y si me voy, ya está. Bueno, total, que hoy ha dado rueda de prensa a Leticia Padilla este mediodía, o los de Podemos, Lanzarote en Pie, la Confluencia. Podemos no, porque ya se fueron. No podemos Lanzarote en Pie, ecuo, en teoría. Lanzarote en de Pie, aquella Equo. manera. Yo es que me hago un lío con estas cosas. Total, y han comunicado que no van a entrar en el grupo de gobierno de Arrecife, a esa cosa tan bonita que es dar estabilidad a las instituciones, el bien del pueblo, etcétera, etcétera, porque Astrid no es de fiar, ¿no? Y porque sus políticas y su punto de vista no tienen nada que ver con el del Partido Popular, en este caso. Eso ya se sabría de antes, a lo mejor. Cosa que, terminas mi frase, efectivamente, cosa que también estoy de acuerdo con Domingo, eso ya se conocía de antes. En fin, porque es que
Si hubiese un argumento añadido o que conoció a raíz de los encuentros con la alcaldesa, pero es que el hecho de que es lo que dicen en la rueda de prensa, que presentaron no sé cuántas mociones y no se les aprobó ni una, que por tanto saben y conocen que no tienen nada que ver con las políticas del Partido Popular y que Astrid no es de fiar, pues mucha diferencia yo no veo con respecto a lo que ya conocía. Lanzarote en pie eco en este Claro, caso. pero eso le da el argumento a la alcaldesa para decir que es que no había ningún pacto cerrado con Coalición Canaria y que claro, vamos a tener, y ahora no le va a quedar otra, que como Podemos no quiere, pues... Me han arrojado en brazos de Coalición Claro, Canaria. es que no me queda lo que otra. planteabas antes, la visita mañana de Clavijo, ¿es casualidad que esté mañana en la isla? Bueno, Clavijo Bueno, viene mucho, ¿eh? Viene mucho, Sí, pero... Viene muchísimo y para reunirse mañana creo que con cofradías de pescadores. Sí, pero bueno, pero está claro Pero que... yo estoy con... Pero viene a rematar el La- córner. la reunión Eso, a rematar- importante... Es que vamos, nunca mejor dicho, a rematar el córner. La reunión importante es la que va a tener con su partido para, me imagino que es exacto, cerrar ya Que a el, lo mejor hasta el para entregar acuerdo. la carta que le dio Teodoro allí en Madrid para Claro. también, ¿no? Bueno, tengo aquí en el guión, que yo hago guiones para algo, dos cosas. Una, igual llueve a partir del viernes. Pero ¿te refieres a políticamente? No, o no, al tiempo. Aunque igual también. Oye, muchas pues, veces. pues los asesores ya pueden empezar a repartir sacos de arena, ¿eh? Que es una... Ya Hombre, tiene no, trabajo. igual llueve de llover normal. Es que lo he visto antes y es algo que, al menos en el campo, se pregunta mucho. ¿Qué Sí, está pasando a ver, aquí? Viene Es que no lluvia llueve, supuestamente bien a puntas a partir del viernes y esperemos además que sea más o menos sosegada. Sostenible. Sí. Que, Claro, que- pues, que- bonito. que no provoque ninguna inundación gorda. Vale, o sea Pero que... eso en Lanzarote hay que cogerlo Y si no, siempre... pues ya tenemos los asesores repartiendo De todas sacos de arena. formas, sabemos que las lluvias que más fastidian en Lanzarote son las que nunca están anunciadas. Sí. Eso ya estamos acostumbrados a eso. A lo mejor cuando llueve es el jueves y nos pilla desprevenidos. Claro, por eso digo que los anuncios estos cuando Que te no se dicen... fíen mucho. No. Venga, otra cosa, que esta la saca José Ramón, que se pone a contar cosas y no para. La natalidad sigue en picado con bajada del 8,2% en 2021. Sí. ¿La pandemia o la crisis económica o las dos cosas? O... Pero no estábamos encerrados un montón de Eso meses que- y eso al final había provocado un aumento de la natalidad. No, porque no, nos no. podíamos rozar Y de por divorcios si acaso. Sí, también. porque queda demostrado que lo que roce hacia el cariño va a ser que no. ¿Eh? Pero eso porque... Encima habían aumentado los divorcios, ¿no? Incluso. Claro, Sí. o sea, Es De decir, hecho, ¿hasta cuánto ha descendido? ¿Hasta cuánto son los datos? 8,2%. baja y además ¿Hasta a septiembre, octubre? hasta octubre inclusive. Octubre. Baja un 8,2%, son además datos que me facilitaba Sanidad y que yo hice las baremaciones. Y además con respecto al 20, que a su vez bajó bastante con respecto al 19. La media era de 100 natalicios más o menos por mes hasta hace 2 o 3 años y este año se reduce Eso es porque hay a poca poco más de alegría. 80 y pico. Porque hay- en la sociedad en general Claro, hay una- poca Va a alegría. ser, ¿no? Y lo que apunta, la crisis económica también está Claro, porque Hombre, calculamos los 9 meses, tú dices enero, febrero, marzo, ¿cuándo tenían que haber nacido los niños del 21? En enero, febrero, que ¿no? están haciendo ahora porque fueron concebidos a principios del año. Por eso, me refiero del año anterior. Y Y, del- en y esos del- primeros meses no aumentó tampoco, no. Es decir, que está claro que el confinamiento no ayudó a la natalidad. No, sí, de hecho la mayoría de los divorcios, sin que haya nada, suelen ser en verano, que es cuando las parejas se ven y Pensé que pasan me ibas más a rato comentar el juntos. tema del hospital, que lo de aparcar en el hospital, si antes era complicado, También. desde hace 15 días esta parte es incluso peor todavía. Vale. Porque la zona de estacionamiento que estaba junto a la cafetería se ha quedado constreñida a un poco más de la mitad de lo que estaba, que ya de por sí era pequeña, con lo cual en ese espacio quedan libres un pequeño huequito en la zona de urgencias para usuarios de urgencias, que puede caber 10 vehículos. ¿Y dónde otros se va? tantos. ¿Y dónde se va a Pues la gente está aparcando, pues mira, encima de las aceras, Pero no en tienen los- previsto nada, en porque los lares claro, contiguos. Escúchame, ¿y por qué no se aparca por la parte de arriba, de Sí, ahí consultas hay- externas? Sí, ahí Pero hay es que dos hay solares. Hay más aparcamiento, Pero hay ahí- solares ahí y también cruzas por dentro. Ahí también suele es. estar lleno. De todas formas, te digo una cosa, yo he ido también a las consultas externas y el problema de Lanzarote, de muchos sitios que quieres aparcar Vamos, justo a sí, 50. pero- Si tú te vas un poquito más, 2 calles más atrás, Aparcas siempre hay perfectamente. aparcamiento. Pero ten- Otra cosa ten es en que tú cuenta vayas a que llevar un normalmente al familiar, hospital Claro que, van a ver, pacientes que pero tú tienen, vas en la Exacto, puerta, depende que de lo tienen vayas a lo que movilidad vayas. reducida, que necesitan. Bueno, si es por una eso atención las especial. guaguas municipales no entraban, no sé si entrarán ahora, no entraban a consultas externas, las guaguas No municipales. llega, no llega. O sea que tú vas lisiado en guagua
y te dejan a tomar por saco y tienes que ir con las muletas hasta consultas externas. Hay que hacernos cargo de que está el espacio en obras, y además el antiguo aparcamiento de urgencia ya está vallado. Entonces, ¿criticas o no criticas? No, digo, advierto nada más. No digo ni que bien ni nada más, que digo que quien vaya en vehículo, que lo No, hombre, sepa. no, porque me salta y yo dice, hombre, pero... De todas formas, volvemos a las paradojas. Queremos mejor sanidad, para eso se está ampliando el hospital y nos quejamos de que no tenemos aparcamiento en el coche. Es decir, no podemos querer todo. ¿Qué preferimos? ¿Tener un buen hospital o tener un buen aparcamiento? A ver, no podemos querer todo, también se puede No, prever pero ahora y mismo, buscar ahora mismo. alternativas, Vale, porque pero ahora mismo evidentemente una cosa debería ir hilada con la otra. Pero yo prefiero que me construyan primero un buen hospital y después poco a poco el aparcamiento, porque si no al final, ¿qué queremos? ¿Más coches? ¿Queremos un aparcamiento? Habrá que empezar a utilizar las guaguas. Quizás el término medio, esa es la clave, usar las guaguas y que las guaguas además sean operativas y tengan en cuenta la consideración de que, por ejemplo, consultas externas, como una guagua no llega a consultas externas. Hace tiempo que no arreglamos las guaguas de Arrecife, ¿eh? Sí, Hubo una época que no se hablaba de otra cosa, de poner más guaguas, más líneas. Ahí estamos esperando también por ellas. Pero no sale nada ahora, ni en este pacto tampoco se está hablando de mejorar el transporte público. No, sí se dijo hace unos meses, y además que cuando se incorporaron los nuevos conductores, se planteaba la compra de 6 vehículos, se planteaba. No, si comprar sabemos comprar. Ahí quedó. Vamos a comprar. Yo hace mucho que no voy en guagua, lo reconozco, a lo mejor voy a hacer una pregunta absurda. Ni tú, ni tú, ni yo, ni tú. Sí. Yo sí puedo, alguna vez me he bajado de los valles. No, me refiero a las guaguas de Arrecife. Bueno, en general, pero ¿ya hay otro método de pago o sigue siendo lo mismo con las moneditas y que no te puedes pasar de 5 euros porque si no... Si pagas en efectivo, ese es el método principal, sí. Pero, ¿hay otro método que no sea A ver, efectivo? luego si tienes la tarjeta de abono. Espérate, que tengo por aquí. Hay una de cuota mensual que... Sí, pero no, me refiero que si puedes pagar con tarjeta, por ejemplo, ¿Con tarjeta, en las con el guaguas móvil, municipales. como se hace ahora? O... Con tarjeta de crédito tal cual, que yo sepa, no en todas por lo menos. Que claro, también si das más facilidades, la gente también... Porque mi generación por lo menos ya muy pocas veces lleva dinero en efectivo, sino que es con el móvil. Entonces, claro, también eso hace, si da facilidades, que te den... En casa tenemos siempre una zona con monedas para cuando hay que usar la guagua, ya mira, quien sale con pues las monedas, visto en un establecimiento, no aquí, fuera, pero esas cosas que te mandan. Dice, es una librería, precio de cada fotocopia, 3 céntimos. Sí. ¿Vale? Muy bien. Dice, no aceptamos monedas de 1 céntimo ni de 2 céntimos. Y luego, no devolvemos cambio. A mí me pasó en Holanda. Holanda llevaba yo monedas de 1 céntimo. Con lo cual la fotocopia te sale a 5 céntimos. No te las quieren las monedas de 1 céntimo. Pero te repito el mensaje, que no sé si... Sí, te he escuchado. Sí, parece un chiste. Precio de cada fotocopia, 3 céntimos. Si tú vas con una moneda no puedes de 5, pagar con monedas ni de 1 ni de 2. Bueno, y no te devuelven. Y no devuelven cambio. Pues pides 5 veces fotocopia. O sea, tienes que pedir números redondos para ir 15 o 30 o 45. Sí, o sea, múltiplo de 3 en este caso. No, tampoco, porque 3 por 3, 9. O decir, mira, 2 céntimos el que viene detrás. Mínimo 5 fotocopias. fotocopias. Seguro que tiene esa empresa, seguro que sí tiene el tema de la tarjeta, entonces ahí puedes pagar... Dice uno, ya han empezado los ofertones del Black Friday. No, les hago un visum. Pues sí, no, me ha hecho gracia esto. Bueno, otro día hablamos de las medidas que está, mañana será, porque nos va a pillar el toro con esto. Sanidad debate fomentar el teletrabajo, yo ya hago teletrabajo, y cerrar los bares a las... Ni que estuviésemos en viernes, Jaime. Y cerrar los bares a las 11... que te sales hoy, ¿eh? Sí, entre el teletrabajo y cerrar los bares... Cerrar los bares a las 11 de la noche. Ya, ¿qué disgusto más grande? Lo de sanidad va a tener que... Bueno, volvemos con lo de siempre, pero a ver lo que dicen los juzgados. Porque mira todo el tema de... En la península todos que han ido al juzgado a pedir los certificados, todos se los han echado abajo. Sí, pero el tema de... En Galicia no han aceptado. Pero que son 2 medidas que no son tan drásticas, quiero decir, el tema del horario fue una de las cosas que se permitió, una de las pocas cosas que se permitió que variase o que tomase la decisión las comunidades, y lo otro es... El teletrabajo, que tampoco te afecta a ti. que ya lo hago también. Y el teletrabajo, que tampoco es una medida que vayan a decir que no, pienso yo. Sí. Bueno, se ha regulado. Mañana más. Mañana. Y mejor. Mañana esperemos que sea mejor también. Esperemos. Efectivamente. Sí. Mañana volvemos el jueves. Pues el jueves. Jueves y mañana. Así que ya está el tema repartido. Buenas tardes a todos. Hasta mañana.